No tomes todavía el café. Solo sosténlo, si ya lo serviste, o quédate con las manos vacías si aún no lo has hecho. Da igual. Lo que importa es lo próximo. Vas a esperar. No un minuto simbólico, no un gesto de paciencia decorativa. Vas a dejar que pasen los primeros minutos de tu día despierto sin que ninguna molécula externa le diga a tu cerebro qué hacer con la alerta que ya está fabricando. Siente el cuerpo tal como está ahora mismo, sin ayuda química. La temperatura de la piel, el peso de los párpados, esa niebla baja que todavía cubre el pensamiento. No la combatas. Obsérvala. Esa niebla no es un defecto de fábrica. Es una señal en tránsito, y en los próximos minutos vas a descubrir qué está transportando exactamente. Si quieres seguir esta serie hasta el final, cada gesto diminuto que resulta ser, en realidad, un mecanismo entero disfrazado de rutina. Este es el momento de suscribirte y dejar el like antes de seguir, porque el próximo dato cambia por completo lo que acabas de sentir. Mientras la observas, algo ya se movió. No en tu taza, en tu cráneo. Un grupo diminuto de neuronas del tamaño de un grano de arroz, situado en el tronco encefálico, encendió su disparo característico apenas los primeros fotones de la mañana tocaron tu retina. Y ese disparo se está propagando ahora mismo por rutas que no elegiste conscientemente. Todavía no sabes qué es. Pero ya no eres el mismo organismo que era hace 3 minutos, y no fue el café. Fue solo esperar. Aquí está la parte que no encaja. Ese grano de arroz genera, sin gastar un solo peso, un estado de alerta que la industria farmacéutica ha intentado replicar durante décadas con moléculas diseñadas en laboratorio, patentadas, sintetizadas a un costo de miles de millones de dólares por compuesto exitoso. Y tú lo obtienes gratis, cada mañana, con solo abrir los ojos y no interrumpir el proceso. La pregunta no es por qué necesitas cafeína para despertar. La pregunta es por qué, teniendo ya un sistema de despertar más preciso que cualquier fármaco jamás sintetizado, la primera decisión del día de casi todo adulto moderno es bloquearlo con una sustancia distinta antes de dejarlo actuar. Esto no es una paradoja retórica. Es un problema de escala, del mismo tipo que hace que la física intuitiva, la que sirve para lanzar una piedra o calcular si cabes por una puerta, deje de funcionar en el interior de una célula. Tu intuición fue calibrada para objetos que puedes ver y tocar. Tazas, cuerpos, habitaciones. No fue calibrada para receptores de membrana del tamaño de unos pocos nanómetros compitiendo entre sí por un espacio de acoplamiento microscópico, ni para hormonas que trepan y caen en cuestión de minutos siguiendo una curva que no puedes sentir directamente, solo inferir por sus efectos. A esa escala, despertar no es un interruptor, es una carrera molecular. Y durante los primeros 60 a 90 minutos del día, esa carrera ya tiene un ganador natural, esperando a que no lo saques de la pista antes de que cruce la meta. Para entender qué está en juego, hace falta mirar dos sistemas por separado, porque conviven en el mismo cuerpo pero no son lo mismo, y la confusión entre ambos es, literalmente, el origen de la mayoría de los malentendidos sobre la fatiga matutina. El primero es el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, la cadena de mando hormonal que conecta una región del tamaño de una almendra en el centro de tu cerebro con dos glándulas del tamaño de una nuez sobre tus riñones. Cuando despiertas, este eje no simplemente se activa, ejecuta uno de los picos hormonales más predecibles y mejor documentados de toda la fisiología humana, un aumento del cortisol circulante de entre el 50 y el 80% durante los primeros 30 a 45 minutos después de abrir los ojos, un fenómeno que la literatura científica llama respuesta de cortisol al despertar. No es estrés en el sentido coloquial y dañino de la palabra. Es una inyección de energía metabólica disponible, glucosa liberada al torrente sanguíneo, presión arterial ajustada, atención cognitiva preparada para lo que sea que el día traiga en los primeros minutos. Es, en términos físicos, un pulso de energía sincronizado con precisión al reloj circadiano, no al reloj de pared. El segundo sistema es completamente distinto y responde a otra lógica: la acumulación y el vaciado de una molécula llamada adenosina. Durante cada hora que pasas despierto, tus neuronas queman trifosfato de adenosina para producir energía, y cada vez que lo hacen, dejan un residuo. Adenosina libre, que se acumula progresivamente en el espacio entre neuronas a lo largo del día. Cuanto más tiempo llevas despierto, más adenosina se ha acumulado, y cuanta más adenosina hay circulando, más se une a un tipo específico de receptor en la superficie neuronal, el receptor A1, y ese acoplamiento frena la actividad de las mismas neuronas que la produjeron.
Es, en el sentido más literal, un sistema de retroalimentación negativa. La actividad genera el freno de su propia actividad. Durante el sueño, gran parte de esa adenosina acumulada se limpia, y por eso despiertas con los receptores relativamente libres. Es la razón fisiológica por la que la primera hora después de levantarte, si dormiste razonablemente bien, es el momento del día en que tu sistema nervioso tiene la menor carga de freno molecular acumulado, y el eje del cortisol está en su pico de generación de energía disponible. Dicho de la forma más simple posible, acabas de despertar en el único momento del día en que tu cuerpo, sin ayuda de nada externo, está simultáneamente encendiendo el acelerador y soltando el freno. La creencia común imagina el despertar como un interruptor binario, dormido o despierto, apagado o encendido. Lo que la fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal muestra es distinto. Un aumento gradual, medible en minutos, que no llega a su punto máximo en el instante en que abres los ojos, sino entre 20 y 45 minutos después, según decenas de estudios de cronobiología que han tomado muestras de saliva a intervalos de 5 o 10 minutos tras el despertar en cientos de participantes. Esa curva tiene forma, no es un escalón. Sube, alcanza una meseta breve, y luego empieza a descender de manera constante durante el resto de la mañana. Cada elemento de esa curva, la pendiente de subida, la altura de la meseta, la velocidad del descenso, es una variable fisiológica real que responde a la calidad del sueño previo, a la hora del despertar respecto al reloj circadiano interno y a la exposición a luz en esos primeros minutos. La cafeína no le agrega energía a ese sistema. No fabrica alerta desde cero. Su mecanismo es distinto y, entendido de cerca, casi elegante en su simplicidad. La molécula de cafeína tiene una forma geométrica lo bastante parecida a la de la adenosina como para encajar en el mismo receptor A1, pero al encajar no activa el freno, simplemente ocupa el sitio de acoplamiento e impide que la adenosina real lo haga. Es un bloqueo por competencia física de espacio, no una inyección de combustible. Le estás poniendo un candado a la cerradura del freno, no acelerando el motor. Esto significa algo que la mayoría de las personas nunca considera. Si tomas café en el momento exacto en que tu propio sistema de adenosina ya está en su nivel más bajo del día, la molécula no tiene casi nada que bloquear todavía. Estás gastando el candado en una puerta que apenas empezaba a cerrarse sola. Bertil Fredholm, farmacólogo del Instituto Karolinska en Estocolmo, documentó en 1999, en una revisión extensa publicada en Pharmacological Reviews, la arquitectura molecular exacta de este antagonismo competitivo, cómo la cafeína ocupa los receptores A1 y A2A sin activarlos, produciendo una desinhibición generalizada del sistema nervioso central que el cerebro interpreta como alerta, aunque en rigor lo que ha ocurrido es la eliminación temporal de una señal de frenado, no la creación de una señal de encendido. Es una distinción que parece semántica y no lo es. Comprarle horas de vigilia a un sistema de freno bloqueado no es lo mismo que generarlas desde una fuente de energía real. Es la diferencia entre desconectar la alarma de incendios y apagar el incendio. Sintetizar y patentar una molécula capaz de ocupar un receptor con esa precisión, sin activarlo, con una afinidad de unión medible en el orden de los nanomolares, es exactamente el tipo de trabajo que consume años de investigación farmacológica y presupuestos que superan con facilidad los $1.000 millones por compuesto que finalmente llega a mercado. Tu cuerpo genera, a diario, un sistema equivalente de encendido y freno con precisión temporal, medida en minutos, sin coste metabólico apreciable, y lo hace todos los días de tu vida desde antes de que nacieras, sin que jamás hayas firmado un contrato de investigación ni pagado una sola factura por el diseño. Guarda ese dato para la próxima vez que alguien te diga que necesitas un estimulante para funcionar por la mañana, y si este video te está sirviendo como argumento, el botón de suscripción y el like están justo ahí abajo, sin ningún costo comparable al que acabas de leer. Hay una tercera capa, menos discutida, que ocurre en un plano completamente distinto al de las neuronas individuales. El efecto sistémico sobre el resto del cuerpo. El pico de cortisol matutino no se queda en el cerebro. Circula. Llega al hígado y activa la liberación de glucosa almacenada. Llega al sistema inmunológico y modula temporalmente la actividad de ciertas poblaciones de linfocitos, un patrón que varios estudios de cronobiología han vinculado con la sincronización general del sistema inmune al ciclo de luz y oscuridad. Llega al tejido adiposo y ajusta temporalmente la sensibilidad a la insulina. En otras palabras, ese pico de los primeros minutos no es un evento aislado del cerebro que decide si tienes sueño o no.
Es una onda que se propaga por el campo entero del cuerpo, como una piedra que cae en un lago y mueve el agua mucho más allá del punto exacto donde entró. Cuando interrumpes esa onda en su origen con una sustancia externa, no solo alteras cómo te sientes en la cabeza, alteras la sincronización de un sistema que involucra al hígado, al sistema inmune y al metabolismo entero, todos calibrados para recibir esa señal en un orden y una magnitud específicos. Lo que la mayoría de las personas cree es que la fatiga matutina se resuelve con una sustancia que aporta energía. Lo que el mecanismo real muestra es otra cosa. La fatiga matutina, cuando es leve y ordinaria, no cuando responde a una privación de sueño real, que es un problema distinto y más serio, suele ser simplemente la ventana breve en la que el pico de cortisol todavía no alcanzó su punto máximo. Interrumpir esa ventana con cafeína no acelera el proceso. Lo reemplaza por otro proceso, con una cinética distinta, que además compite directamente con la señal endógena en el mismo receptor donde el sistema nervioso intentaba operar en paz. La consecuencia de hacer esto todos los días, durante meses o años, no aparece de golpe. Aparece como una deriva lenta, del mismo tipo que un sistema físico que pierde organización cuando se le retira sostenidamente la condición que lo mantenía ordenado. Cada mañana en la que la cafeína entra antes de que el pico natural de cortisol y el vaciado natural de adenosina completen su curva, el cuerpo aprende una asociación distinta. No despertar con energía propia, sino despertar y esperar el estímulo externo para generar la sensación de alerta. Con el tiempo, algo mensurable ocurre en los receptores A1, expuestos de forma crónica al bloqueo por cafeína, tienden a incrementar su número en la superficie neuronal, un fenómeno de regulación al alza que el organismo despliega para compensar la ocupación constante del receptor. Más receptores disponibles significa que se necesita más cafeína para lograr el mismo grado de bloqueo, el mecanismo molecular exacto detrás de lo que coloquialmente se llama tolerancia. No es que tu cuerpo se haya acostumbrado en un sentido vago, es que literalmente fabricó más cerraduras porque el candado dejó de alcanzar para todas las puertas. Dos síntomas que casi cualquier adulto que bebe café a diario ha sentido y que rara vez conecta con esta dinámica específica son el llamado bajón de media mañana y la sensación de necesitar una segunda taza cada vez más temprano respecto a la primera. El bajón no es, como suele explicarse de forma simplificada, el azúcar cayendo. En una fracción significativa de los casos, es el momento en que la cafeína original pierde su capacidad de ocupar receptores frente a una adenosina que nunca dejó de acumularse mientras tanto, porque el bloqueo competitivo no detiene la producción de adenosina, solo esconde su efecto, y de pronto el freno que estaba disimulado reaparece con toda la carga acumulada de golpe. La necesidad de adelantar la segunda taza, mes tras mes, es la lectura directa de esa regulación al alza de receptores. La misma dosis ya no ocupa el mismo porcentaje de cerraduras que antes. Hay un tercer síntoma, menos evidente porque no ocurre en la mañana sino al final del día. La dificultad creciente para conciliar el sueño a una hora razonable, incluso en personas que sienten que dejaron de tomar café a tiempo. La vida media de la cafeína en un adulto sano ronda las 5 horas, lo que significa que una taza tomada a media tarde todavía tiene, 8 horas después, una fracción activa capaz de seguir ocupando receptores A1 justo cuando el cerebro necesita que la adenosina acumulada durante el día haga su trabajo natural de inducir somnolencia. El resultado es una noche de sueño más superficial, con menos tiempo en las fases profundas, lo que a su vez significa una limpieza incompleta de adenosina, lo que a su vez significa que a la mañana siguiente el sistema despierta con un remanente que no debería estar ahí. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo, y la persona que lo vive rara vez conecta el insomnio leve del martes con la taza de las 3 de la tarde del mismo día. La escala temporal de esta deriva merece un punto de referencia, porque un cambio de receptores no se siente como un evento, se siente como una gradual pérdida de nitidez, parecida a cómo un río va tallando su cauce. No notas el cambio día a día, pero 6 meses después el paisaje es otro. La regulación de receptores de adenosina puede consolidarse en cuestión de 1 a 3 semanas de exposición diaria sostenida, según lo que muestran distintos estudios de farmacología conductual sobre tolerancia a metilsantinas. Reformulado sin rodeos. La creencia común dice que necesitas más café porque tu cuerpo se acostumbró a la cafeína en un sentido casi psicológico. Lo que el mecanismo real muestra es que tu sistema nervioso construyó, receptor por receptor, una infraestructura física adicional específicamente para seguir sintiendo el freno de la adenosina a pesar del bloqueo, y esa infraestructura no desaparece por decisión consciente.
Solo se revierte con exposición reducida, del mismo modo lento en que se construyó. Hay una conexión que rara vez se menciona en el mismo párrafo que la cafeína, y que sin embargo comparte el mismo campo fisiológico. El eje que regula el cortisol matutino es también uno de los principales sincronizadores del reloj circadiano central, situado en un núcleo diminuto del hipotálamo llamado núcleo supraquiasmático. Ese núcleo recibe información directa de la retina sobre la intensidad de luz ambiental y usa esa información, junto con el ritmo de cortisol, para mantener sincronizados prácticamente todos los relojes periféricos del cuerpo. El del hígado, el del tejido adiposo, el del sistema digestivo, incluso el de ciertas poblaciones bacterianas del intestino, cuya actividad metabólica fluctúa siguiendo un patrón diario medible. Cuando el pico de cortisol matutino se ve sistemáticamente adelantado, aplanado o reemplazado por un pico farmacológico de cafeína, con una cinética distinta, la señal que llega a esos relojes periféricos deja de ser tan nítida. No es una hipótesis exótica. Es el mismo principio de sincronización por gradiente que rige cualquier sistema de osciladores acoplados, desde células cardíacas hasta luciérnagas que terminan parpadeando al unísono en la misma rama. Cuando la señal maestra pierde definición, los relojes secundarios no se detienen, pero empiezan a desviarse levemente entre sí, y esa desviación acumulada es uno de los mecanismos propuestos para explicar por qué la alteración crónica del ritmo cortisol-luz se asocia, en la literatura de cronobiología, con peor regulación metabólica a largo plazo. Este sistema no se diseñó pensando en el café, evidentemente, porque el café es una adquisición reciente en términos evolutivos. La agricultura del café, su comercio a escala global y su consumo diario masivo tienen como mucho unos pocos siglos de historia. El eje cortisol-adenosina que estás usando ahora mismo para leer o escuchar esto tiene un linaje evolutivo de mamífero que se extiende varios millones de años, moldeado por ciclos de luz y oscuridad mucho antes de que existiera cualquier sustancia capaz de imitar o bloquear sus receptores. Puesto en perspectiva de escala, si comprimieras esos millones de años de ajuste evolutivo del ritmo circadiano en una sola jornada de 24 horas, el hábito humano de tomar café nada más despertar ocuparía, literalmente, los últimos segundos antes de la medianoche. El sistema que interrumpes cada mañana no es un capricho biológico reciente. Es una de las estructuras de regulación más antiguas y mejor conservadas que tiene tu cuerpo. Y modernidad. Aquí no significa progreso. Significa simplemente la costumbre reciente de no dejarlo terminar su trabajo antes de intervenir. La conexión con el intestino merece un párrafo aparte, porque es la que menos se espera. Distintos estudios de microbiología han mostrado que la composición y la actividad metabólica de las poblaciones bacterianas del intestino fluctúan a lo largo del día siguiendo un patrón que responde, en parte, a las mismas señales hormonales que sincronizan el resto del cuerpo, entre ellas el cortisol. Cuando ese ritmo se desincroniza de forma sostenida, por trabajo en turnos rotativos, por jet lag crónico o, en menor medida, por la interferencia constante de sustancias que alteran el pico matutino, se ha observado en modelos animales y en algunos estudios en humanos una menor diversidad bacteriana intestinal y cambios en la producción de ácidos grasos de cadena corta, moléculas que a su vez influyen en la inflamación de bajo grado y en la sensibilidad a la insulina. No es una relación directa de causa única. La ciencia todavía no tiene una imagen completa de cuánto pesa específicamente el hábito del café frente a otros factores del ritmo circadiano, y decirlo con esa honestidad es parte del método. No se sabe todo, pero se sabe lo suficiente para tomarlo en serio. Nada de esto implica que el café sea perjudicial ni que debas eliminarlo. La cafeína, bien ubicada en el tiempo, tiene efectos documentados sobre el estado de alerta, el rendimiento cognitivo y hasta ciertos marcadores de salud metabólica a largo plazo. Lo que el mecanismo sugiere no es abstinencia, sino secuencia. Dejar que el sistema propio complete su curva antes de superponerle otro. En la práctica, esto significa retrasar la primera dosis de cafeína entre 60 y 90 minutos después de despertar, una ventana que coincide, de forma bastante precisa, con el descenso natural del pico de cortisol y con el momento en que la adenosina remanente del día anterior ya se limpió casi por completo durante el sueño. No hace falta cronometrarlo con precisión de laboratorio. Basta con usar como referencia actividades que de todas formas sueles hacer en ese primer tramo del día. Ducharte, vestirte, revisar el correo, desayunar y dejar la primera taza para el final de esa secuencia, no para el inicio. La señal de que el mecanismo está operando como se espera no es una sensación dramática. Es sutil y va en la dirección contraria a la que la mayoría anticipa.
Durante esos primeros 60 o 90 minutos sin cafeína, deberías notar un nivel de alerta razonable, no somnolencia extrema, precisamente porque el cortisol matutino sigue haciendo su trabajo sin interferencia. Si en cambio sientes una fatiga incapacitante que ninguna espera resuelve, eso no es una falla del método, es información distinta. Puede apuntar a una privación de sueño real, a un trastorno del ritmo circadiano o a otras causas médicas, y en ese caso la respuesta no es esperar más, sino consultar con un profesional de salud, porque ningún ajuste de horario de cafeína sustituye una evaluación clínica cuando la fatiga es persistente o desproporcionada. Para quienes por horario laboral, turnos rotativos o compromisos ineludibles no pueden sostener una espera de 90 minutos completos, incluso retrasar la primera taza 30 o 40 minutos, en lugar de tomarla en los primeros 5 minutos tras abrir los ojos, ya reduce la superposición entre el pico natural de cortisol y el bloqueo farmacológico de adenosina. El principio no exige perfección cronométrica, exige secuencia, dejar que el proceso propio arranque antes de superponerle un proceso externo con una lógica distinta. Un error común que anula buena parte del efecto es tomar la primera taza junto con una comida muy rica en carbohidratos simples, porque el pico de glucosa resultante se superpone, en la misma ventana de tiempo, con el pico natural de cortisol, y la combinación puede producir una sensación posterior de caída brusca de energía más marcada que cualquiera de los dos procesos por separado. Otro error frecuente es asumir que la exposición a luz artificial de interior cumple la misma función que la luz solar directa para sincronizar el núcleo supraquiasmático. La intensidad lumínica de una habitación iluminada artificialmente rara vez supera unos pocos cientos de lux, mientras que la luz exterior en un día nublado ya ronda los 10.000 lux, un orden de magnitud completamente distinto para el mismo receptor de luz en la retina. Si puedes combinar la espera de la primera taza con unos minutos de exposición a luz natural exterior, el pico de cortisol tiende a ser más nítido y mejor sincronizado, según lo que muestran distintos estudios de cronobiología sobre la interacción entre luz matutina y respuesta de cortisol al despertar. Antes de cerrar con la idea que le da sentido a todo esto, cuéntame en los comentarios a qué hora sueles tomar tu primera taza de café respecto al momento exacto en que despertaste. Esa distancia, en minutos, dice más sobre tu ritmo circadiano de lo que parece. Todo este mecanismo, cuando se observa completo, sugiere una idea que excede por mucho la pregunta original sobre el café. El cuerpo humano no llega a la mañana como una máquina apagada que necesita un interruptor externo para arrancar. Llega ya en movimiento, ejecutando una secuencia que empezó antes incluso de que abrieras los ojos, con hormonas trepando, receptores vaciándose y un reloj interno recalibrándose con la primera luz que toca la retina. Lo que llamamos despertar no es el inicio de un proceso. Es la parte visible, la que finalmente notas, de un proceso que tu cuerpo lleva minutos ejecutando en silencio, con una precisión que ningún compuesto sintetizado en laboratorio ha logrado igualar sin patente, sin costo y sin efectos secundarios que declarar. Hay algo casi incómodo en constatar que la primera decisión de casi cada jornada moderna consiste en interrumpir, con una sustancia externa, uno de los procesos internos mejor calibrados que posee el organismo humano. No por maldad ni por ignorancia, por costumbre, por presión de tiempo, por la sensación culturalmente instalada de que la energía siempre viene de afuera. Pero el mecanismo dice otra cosa, con una insistencia que no depende de ninguna opinión. Durante los primeros minutos de cada día, antes de cualquier estímulo externo, tu cuerpo ya sabe cómo despertarse. Lo ha sabido, sin interrupción, durante más tiempo del que cualquier especie ha existido para necesitarlo, y sigue sabiéndolo cada mañana, exactamente en el orden en que tú decidiste no dejarlo terminar. La pregunta que queda, entonces, no es qué necesita tu cuerpo por la mañana. Es cuánto tiempo, exactamente, estás dispuesto a dejarlo trabajar antes de decidir por él.